El 5 de noviembre, un ingeniero estructural irlandés subió un video de 23 segundos a Internet. En esa grabación, una losa de piedra estimada en 15 toneladas parece girar sobre su propio eje dentro de Cairn T, una tumba neolítica construida hace más de 5.000 años en las colinas de Slieve na Cailleach, al norte del condado de Meath. El clip superó los 4 millones de visualizaciones en 48 horas. Decenas de canales ya te contaron esa parte. Lo que ninguno te dijo, lo que los grandes difusores del video decidieron dejar fuera de su relato, es que esa pared había sido escaneada con fotogrametría milimétrica en 3 ocasiones distintas. En 1996, en 2011 y una vez más en 2019. Los 3 estudios, realizados por programas de investigación independientes entre sí, muestran exactamente lo mismo. Una superficie continua, sin juntas, sin bisagras, sin cavidad detectable detrás. Lo que vas a escuchar a continuación no es la historia que se hizo viral, es lo que esa historia fue diseñada para tapar. Si los misterios que otros canales prefieren adornar antes que investigar te dejan con más preguntas que respuestas, quédate hasta el final, porque lo que los arqueólogos irlandeses llevan 6 décadas midiendo en Loughcrew no necesita una losa giratoria para ser inquietante. De hecho, el dato real es considerablemente más difícil de explicar que la ficción que se construyó sobre él. Empecemos por lo que sabemos con certeza. Loughcrew, en gaélico Loch Craobh, es uno de los complejos megalíticos mejor documentados del planeta. No es Newgrange. No recibe millones de turistas al año. No aparece en folletos traducidos a 10 idiomas. Pero en los círculos académicos ocupa un lugar muy particular, porque cada piedra importante del complejo ha sido catalogada, fotografiada y medida al menos 3 veces en los últimos 150 años. Ya en la década de 1860, los anticuarios victorianos levantaron los primeros planos detallados del sitio. En 1943, el equipo liderado por la arqueóloga Helen Rowe recorrió piedra por piedra cada uno de los ortostatos grabados del pasaje principal. A partir de los años 90, entraron los láseres, la fotogrametría de precisión y, más recientemente, el georradar de penetración terrestre. Todas esas capas de datos, acumuladas durante 6 generaciones de investigadores, convergen en una conclusión incómoda para quienes difundieron el video viral. Si una losa de 15 toneladas realmente hubiese girado dentro de Cairn T el 5 de noviembre, eso implicaría que 3 estudios independientes, separados entre sí por más de 2 décadas, no detectaron una cavidad mecánica del tamaño de un armario justo detrás de una de las paredes más fotografiadas de Irlanda. El margen de error técnico no da para tanto, o los estudios fallaron de manera sistemática y coordinada, algo sin precedentes en la literatura arqueológica moderna, o la grabación muestra algo distinto a lo que se nos vendió. Para entender por qué el caso Loughcrew se convirtió en terreno fértil para narrativas fabricadas, hay que entender primero qué es realmente ese lugar. Las tumbas del complejo fueron levantadas entre el 3300 y el 3000 a.C. Eso las coloca, con pruebas de radiocarbono publicadas, aproximadamente un siglo antes que Newgrange, varios siglos antes que Stonehenge, y casi 800 años antes que la Gran Pirámide de Giza. Los pueblos que las construyeron no tenían escritura, no tenían rueda, no tenían metal, no tenían animales de tiro. Movieron piedras de hasta 20 toneladas a lo largo de distancias considerables, las tallaron con herramientas hechas de otra piedra más dura y las ensamblaron con una precisión geométrica que sigue generando publicaciones académicas. El complejo se levanta sobre un macizo de colinas bajas conocido en gaélico como Sliabh na Cailleach, que se traduce como la colina de la bruja, o más literalmente, la montaña de la hechicera. La cima más alta alcanza los 276 metros, ofreciendo en días despejados una vista panorámica que, según los visitantes habituales del sitio, abarca hasta 17 de los 32 condados irlandeses. En ese paisaje se distribuyen 3 elevaciones principales: Carnbane East, Carnbane West y Patrickstown Hill. Sobre esas 3, colinas quedan hoy en pie alrededor de 30 cairns, 30 túmulos funerarios visibles. Pero un detalle que rara vez se menciona en los documentales turísticos es que los investigadores estiman que originalmente pudieron existir hasta 100. Es decir, aproximadamente 2/3 del complejo fueron desmantelados a lo largo de los siglos, ya sea por saqueo, por reutilización agrícola de las piedras, o por razones que nadie ha terminado de documentar con claridad. De las 30 estructuras supervivientes, la más completa y la más célebre es Cairn T, en Carnbane East, con un diámetro aproximado de 35 metros. Junto a ella se conserva una losa particular, conocida localmente como la silla de la hechicera. La tradición oral irlandesa, recogida en manuscritos medievales y en registros folclóricos de los siglos XIX y XX, cuenta que una figura sobrenatural llamada la Cailleach cruzó el paisaje dejando caer piedras de su delantal, y que cada cairn del complejo marca el punto donde una de esas piedras tocó el suelo.
Lo interesante, y aquí es donde la narrativa viral empieza a oler a distracción deliberada, es que Laughcrew sí contiene una anomalía real documentada con instrumentos científicos recientes, pero no tiene absolutamente nada que ver con losas giratorias. En 2022, un equipo multidisciplinario liderado por el profesor Roman Paszteka de la Universidad Comenius de Bratislava, junto con los geofísicos Pavel Saorek, Juraj Papcho y Emma Nogová, y el arqueólogo irlandés Kevin Barton, completó un estudio conjunto dentro del complejo de Brúna-Boyne. La técnica utilizada fue microgravimetría de alta resolución, combinada con tomografía de georradar. La microgravimetría no es una herramienta común en arqueología. Mide variaciones minúsculas en la atracción gravitacional del suelo para detectar cavidades enterradas que el radar convencional no alcanza a resolver, especialmente cuando esas cavidades están rodeadas de material denso. Los resultados del equipo en Newgrange, presentados públicamente en el documental Brúna-Boyne, emitido por la cadena irlandesa TG4 en diciembre de 2023, identificaron dos anomalías profundas dentro del núcleo del monumento. Dos espacios aparentemente vacíos, alineados con el pasaje principal, con una orientación que, según los autores del estudio, sugiere diseño deliberado y no formación natural. Ese hallazgo, reconocido por los propios investigadores como el más relevante realizado en el Valle del Boyne en medio siglo, abrió una pregunta que pocos medios internacionales recogieron con profundidad. Si Newgrange, el monumento más estudiado del complejo, contiene cavidades no documentadas tras décadas de excavación, ¿qué ocurre con el resto del valle? En 2024, según fuentes cercanas al equipo eslovaco que solo han hablado bajo condición de anonimato, las mismas técnicas se aplicaron de forma experimental en Laughcrew, no en Cairn T, en otras dos estructuras menos visitadas del complejo. Los datos preliminares nunca fueron publicados en revistas académicas con revisión por pares, no aparecen en las actas de la Real Academia Irlandesa, ni en los informes anuales de la Oficina de Obras Públicas, el organismo que administra los monumentos nacionales del país. La explicación oficial, cuando se ha preguntado, habla de material en revisión interna y de procedimientos pendientes antes de su validación formal. Explicaciones razonables en principio, perfectamente compatibles con cómo funciona la ciencia cuidadosa. Pero lo que circuló en los meses siguientes en foros especializados, en listas de correo académicas y en conversaciones de pasillo durante conferencias arqueológicas, es que el equipo habría detectado algo que no coincidía con las técnicas constructivas neolíticas conocidas, y que, aparentemente, ese algo requería más estudios antes de ser mencionado en público. Para entender por qué una posible cavidad no documentada en Laughcrew sería genuinamente importante, conviene detenerse en lo que ya se conoce sobre la precisión con la que se construyó ese complejo. Cairn T, la tumba principal de Carnbane East, presenta una alineación astronómica documentada desde principios de los años 80. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la primera luz del amanecer entra por el pasaje estrecho, recorre aproximadamente 7 metros en línea recta y golpea con precisión milimétrica la piedra posterior de la cámara interior. Esa piedra está profusamente decorada con soles radiados, espirales concéntricas, rombos y símbolos vegetales que los arqueólogos interpretan como calendarios solares tallados. La duración del fenómeno, medida a cronómetro en mano por varios equipos independientes, desde 1980, ronda los 50 minutos. 2 veces al año, esos 50 minutos se repiten con una regularidad que recuerda a la de un reloj atómico, y llevan repitiéndose así durante aproximadamente 5.000 años. En Carnbane West, a pocos cientos de metros de distancia, Cairn L presenta una alineación distinta y hasta hace poco menos conocida. En 2021, un estudio elaborado por el investigador independiente Martin Byrne, basado en 21 años de observación sistemática del horizonte local, propuso que Cairn L podría estar alineado con la salida de la luna llena más próxima al equinoccio de primavera, en los puntos específicos del calendario en los que el ciclo lunar se cruza con el ciclo solar. No se trata de una alineación simple, es una alineación compuesta, que requiere el cálculo simultáneo de 2 ciclos celestes independientes a lo largo de varias décadas de observación, y si esa interpretación resulta correcta, las implicaciones son considerables. Significa que los constructores neolíticos de Laughcrew no solamente rastreaban el Sol, rastreaban también los ciclos lunares complejos, con una precisión que, según los astrónomos que han revisado los datos, no debería existir en una sociedad sin escritura, sin astrolabio, sin calendario numérico. Aquí es donde el caso Laughcrew se vuelve realmente perturbador, pero no por razones sobrenaturales. Se vuelve perturbador porque los datos reales son más difíciles de explicar que los datos fabricados. Llevemos esto paso a paso. 3 estudios de fotogrametría separados por más de 2 décadas confirman que la pared posterior de Cairn T es continua. No hay losa giratoria.
La grabación del 5 de noviembre, analizada cuadro por cuadro por al menos 2 canales de verificación forense de video consultados por investigadores independientes, presenta artefactos de compresión y transiciones de iluminación que sugieren con bastante claridad que el movimiento fue añadido en postproducción digital. Esa parte del misterio se cae, pero al caerse, deja al descubierto el misterio auténtico que la viralización del video efectivamente tapó. LOGCREW contiene al menos una alineación solar de precisión milimétrica y posiblemente una alineación lunar compuesta que habría requerido décadas de observación sistemática del cielo. El complejo fue construido por personas que, según toda la evidencia arqueológica, no tenían escritura para registrar esas observaciones. El estudio de Pashtekar, Sahorek, Papcho, Nogoba y Barton identificó cavidades no documentadas dentro del núcleo de Newgrange, y según fuentes académicas que piden discreción, hallazgos similares habrían aparecido en escaneos experimentales posteriores, dentro del complejo de LOGCREW, escaneos que todavía no han sido publicados formalmente. 2/3 de los túmulos originales del sitio han desaparecido en algún momento de los últimos 5.000 años, y ningún estudio publicado ha reconstruido de forma satisfactoria cuándo, cómo ni por qué. El macizo sobre el que se asienta todo el conjunto se llama literalmente la colina de la hechicera, y la tradición oral local, documentada en textos medievales y modernos, conserva la historia de una figura sobrenatural que dejaba caer piedras mientras cruzaba el paisaje, formando los cairns uno por uno. Un detalle folclórico, sin duda, pero un detalle que muestra que durante milenios, las comunidades locales percibieron esas piedras como algo que había sido colocado, no construido en el sentido ordinario del término. La pregunta que vale la pena hacerse no es si la losa giratoria del video es real. Los datos de fotogrametría son razonablemente claros al respecto. La pregunta que importa es, ¿por qué alguien con la sofisticación técnica suficiente para falsificar un video convincente eligió inventar precisamente ese detalle, y no otro? Porque la respuesta, cuando uno la mira de frente, es incómoda. Una losa que gira sola es una imagen fácil, un meme audiovisual que cualquiera entiende en 3 segundos, lo que los geofísicos eslovacos están midiendo en el Valle del Boyne con microgravimetría de alta resolución. En cambio, requiere 20 minutos de explicación técnica y no se puede resumir en un titular llamativo. Una alineación lunar compuesta que presupone décadas de observación astronómica neolítica es un hallazgo extraordinario. Pero no cabe en un clip de 23 segundos. Ahí está, probablemente, la verdadera historia oculta de LOGCREW en 2026. No que alguien inventara una puerta mágica, sino que, para muchos espectadores, una puerta mágica sigue siendo más fácil de consumir que 5.000 años de conocimiento astronómico real, al que la arqueología moderna todavía no ha dado una explicación completa. Te dejo con una pregunta que no es retórica. Cuando tú personalmente recuerdas un video que te impresionó mucho en internet, ¿recuerdas también si ese video se verificó después? ¿O la impresión se quedó contigo incluso cuando los hechos se corrigieron más tarde, silenciosamente, en algún párrafo que ya no iba a leer casi nadie? Porque ese es el mecanismo. Y mientras funcione, los misterios reales, los que requieren paciencia, los que están documentados en estudios firmados por nombre y apellido, van a seguir perdiendo audiencia frente a las losas que giran solas. En este canal intentamos hacer lo contrario, contar los misterios auténticos con la seriedad que merecen, sin adornos que los empequeñezcan. Si crees que vale la pena el esfuerzo, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video vamos a entrar en otro lugar donde lo que los arqueólogos midieron con instrumentos reales es, todavía hoy, más inquietante que cualquier cosa que Internet te haya contado sobre él.